Bueno, pues nuevamente muy buenas tardes. Yo soy el doctor César Augusto Vega López, yo soy internista y soy el vocal de medicina interna, ya todos nos conocemos de aquí del Hospital Ángeles del Pedregal, la Sociedad Médica. A nombre del doctor Raúl Pardiñas les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera sesión del año. Eh, Vamos a hablar acerca de un tema que creo que para todas las especialidades médicas es importante, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para mí es un honor y, bueno, sobre todo también un agradecimiento para Laboratorios Glaxo por todo el apoyo para la realización de esta sesión y para mí pues es un honor y un gusto presentar al doctor Ángel Paul Flores Bello, que va a ser nuestro ponente. El doctor Ángel Paul Flores Bello es médico internista, tiene la especialidad de neumología. Actualmente se desempeña como jefe la, de la ascripción de tuberculosis en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y también tiene su práctica clínica en el Hospital Ángeles Acoxpa. Y bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a darle la palabra al doctor. Doctor, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, la intención precisamente de siempre coordinarnos con los médicos que ven justo pacientes con EPOC es justo colocar a la EPOC en el lugar que se merece. Es decir, tener justo el objetivo de que la EPOC es una enfermedad impactante, es una enfermedad que genera mucha mortalidad. Nosotros como médicos no solo es dar tratamiento. Por supuesto, parte de nuestra obligación clínica es predecir qué le va a pasar a una persona si no usa un tratamiento o incluso qué le va a pasar a una persona incluso usando un tratamiento. Justo precisamente es lo que queremos impactar nosotros como neumólogos en colocar a la EPOC como la enfermedad precisamente respiratoria que tiene un impacto en la mortalidad muy grande en la población. Por supuesto, las enfermedades respiratorias se han puesto muy de moda, pero siempre ha sido así, ¿no? Lejos de COVID, actualmente precisamente la EPOC sigue siendo una enfermedad con un impacto verdaderamente grave en personas que no reciben o reciben un tratamiento fallido. Queremos impactar precisamente, o qué podemos hacer para impactar en la mortalidad de EPOC. ¿Qué podemos hacer? Bueno, los conflictos de interés, yo solo doy conferencias para GlaxoSmith. ¿Y qué podemos hacer? La pregunta principal es qué podemos hacer para que nuestros pacientes de POC vivan más o mueran menos, tengan menos daño funcional respiratorio. Bien, solo como preámbulo, la mortalidad de POC, precisamente, si ustedes ven, entre el 2000 y 2019, la enfermedad pulmonar tiene un impacto sobre 3 millones de muertes aproximadamente. Es la tercera enfermedad que genera más mortalidad. Claro, ¿cuál es la primera enfermedad? Enfermedades cardiovasculares isquémicas. Sin embargo, aquí hay un truco especial con los cardiólogos, ningún tema en especial, sino que justo precisamente ellos engloban a todas las enfermedades cardiovasculares en una y por supuesto se dispara mucho su tasa. Pero si ustedes observan principalmente aquí, la EPOC no es solo la enfermedad con el tercer impacto más fuerte, sino que si nosotros unimos enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias, esto por supuesto sube de escalón y tiene un mayor impacto más de lo que normalmente creemos. Otra situación importante es que justo es nuestra 10ª causa de muerte en hombres y nuestra 8ª causa de muerte en mujeres. Eh, Estos son datos precisamente oficiales de cómo la EPOC por sí sola es una enfermedad entre las 10 primeras causas de muerte. Otra situación es importante que lo que se analiza actualmente es años de vida potencialmente perdidos. Es decir, antes cáncer, diabetes, enfermedad cardiovascular, debido al impacto que hemos tenido con esos nuevos tratamientos, ha disminuido a lo largo del tiempo, principalmente en los últimos 30 años, se ha impactado en sus años perdidos. Pero si nosotros vemos la gráfica de abajo, en EPOC, en los últimos 30 años, no se ha logrado cambiar precisamente la mortalidad.
sigue estando presente como una enfermedad con alto impacto en mortalidad. Más de 100 millones de vidas, la gráfica de la izquierda es en pacientes hombres y si ustedes lo ven, incluso en mujeres se ha incrementado porque ya también tenemos un índice de consumo de tabaco en mujeres mucho más grande. Además de que ya también tenemos muchas más formas de diagnosticar EPOC en pacientes que tienen exposición precisamente a otros tóxicos respiratorios. ¿Cuáles son las causas precisamente y las relaciones de la mortalidad en EPOC? Todos los que estamos aquí vemos pacientes, no vemos enfermedades. Y es difícil que un solo paciente tenga una sola enfermedad. ¿Qué estamos teniendo o cuál es el problema? Que a veces no solo es la EPOC lo que tiene el paciente, sino también tiene otras comorbilidades que sí impactan o todavía podrían deteriorar más aún y mucho más rápido su función respiratoria. La balanza está inclinada precisamente a la gran mortalidad. ¿Por qué? Porque son pacientes con muchas morbimortalidades. Mayor índice de diabetes, mayor índice de hipertensión asociado a tabaquismo, mayor enfermedad renal crónica. Fue un estudio muy impactante de hace unos 10 años, donde enfermedad renal crónica, el tabaquismo per se, sí era una causa ya importante de enfermedad renal crónica. Además de que una vez que un paciente de EPOC tiene una enfermedad, una exacerbación, por decirlo infecciosa, su riesgo de morir es mucho más alto en ese momento. Otra cosa importante es que de la EPOC estamos haciendo diagnósticos tardíos. Difícil que nosotros veamos pacientes en una etapa inicial. Normalmente llegan ya donde nosotros tenemos que dar, incluso a veces hasta tratamiento con oxígeno. Además también de que hay un subdiagnóstico importante, es decir, no lo diagnosticamos no solo de forma oportuna, sino nunca lo diagnosticamos. ¿A cuántos de ustedes no hay personas que les ha comentado, sí fumo, tengo tos del fumador, pero no es EPOC? O yo siempre me enfermo de las vías respiratorias, pero no es EPOC. Difícil que en la clínica o más bien en la práctica clínica privada tengamos pacientes con alta exposición a biomasa. Sin embargo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la gran población de mujeres que estuvieron expuestas no solo tienen ya el diagnóstico de EPOC, sino que también para ellas es difícil poder aceptar esta enfermedad debido a que dicen, yo nunca fumé, ¿por qué puedo tener esa enfermedad? Este es un morbilograma precisamente de qué es lo que sucede en los pacientes de EPOC. No solo hay una inflamación constante y sistémica para el desarrollo de la enfermedad, sino también se juntan otras comorbilidades, precisamente como, no sé si ustedes han visto ya pacientes de EPOC en fases avanzadas, donde su nutrición o su masa muscular empieza a bajar. El impacto nutricional, ellos dicen, ya estoy bajando mucho de peso. Por supuesto, los pacientes con EPOC en una fase avanzada, principalmente los que tienen una predisposición a enfisema, tienen un índice de masa verdaderamente disminuido, que eso impacta más en su mortalidad. Además, tienen hipertensión pulmonar, tienen alteración en el ejercicio. Y, bueno, exacerbaciones. ¿A qué nos referimos con exacerbación? A un paciente de EPOC ya tiene el diagnóstico, ya tiene el tratamiento, pero ahora se agravan sus síntomas. La causa más frecuente normalmente es una infección, aunque no obligadamente es la única causa. Pero el problema no es que se incrementen los síntomas y que nosotros demos tratamiento para tratar de revertirlo, sino que el problema es que cada vez que tengan una exacerbación, es decir, agudización de sus síntomas, su función pulmonar cae y es muy difícil volverlo a recuperar a donde estaba antes de enfermarse. Incluso la mayoría de los diagnósticos de EPOC los hacemos durante una exacerbación. Nosotros vemos que justo precisamente la mortalidad cambia y de hecho justo precisamente las guías del manejo de EPOC cambiaron toda la estrategia debido al número de exacerbaciones que tienen al año. ¿Por qué? Porque
se encontró que con una exacerbación tienen una mortalidad aproximadamente o tienen una probabilidad de sobrevida a 5 años del 70%. Pero si presentan una segunda exacerbación, tienen una sobrevida a 5 años al 50%. Y si tienen más de 2 exacerbaciones por año, que es precisamente parte de los indicadores de las guías de manejo de POC, su sobrevida a 5 años es del 25%. Es decir, verdaderamente sí está impactando en que cada vez que se ponga mal un paciente de POC, tiene mayor riesgo de morir, sin recuperar la función pulmonar previa. Además, es decir, ¿qué otras cosas encontramos en pacientes de POC? A veces es difícil separar, sobre todo cuando es EPOC, cuando es asma, cuando ya la remodelación de la vía aérea fue tan intensiva que no revierte. Además, tabaquismo per se, todo mundo lo sabemos, no es solo la enfermedad de EPOC, sino también tienen un riesgo mucho más elevado de tener cáncer pulmonar. Y no solo cáncer pulmonar. Ustedes, como grupo de medicina interna, saben que también tiene implicaciones sobre cáncer en otros órganos. Además, fibrosis pulmonar y ya no decir así, todas las enfermedades cardiovasculares asociadas a tener EPOC, es decir, hipertensión arterial pulmonar, enfermedad del sueño, falla cardíaca derecha, fibrilación auricular, eventos vasculares. Además, como les había comentado, no solo tener este riesgo más elevado. ¿Qué les puede tener además el paciente de POC? Por supuesto, diabetes. Y acuérdense que tener diabetes, sobre todo mal controlada, les genera todavía un riesgo mayor aún de tener más infecciones respiratorias frecuentemente. Síndrome metabólico. Si ya de por sí su capacidad pulmonar está disminuida, con todo el síndrome metabólico, obesidad o sobrepeso, infiere mucho sobre su función pulmonar. Caquexia, miopatía, estos pacientes también, en el hecho de que ya les diagnostica uno EPOC o a quien no le ha pasado que si diagnostican oxígeno, esa persona se va a deprimir. Y en ese momento ya ellos toman como que ya es la fase final de su enfermedad o de su vida. También pueden tener apnea del sueño, reflujo y falla renal crónica como enfermedades asociadas frecuentes. En el estudio TORCH, precisamente se determinó cuáles son las causas frecuentes de EPOC. Un paciente de EPOC muere más frecuentemente por un problema respiratorio, es decir, normalmente una exacerbación infecciosa. Sin embargo, la misma EPOC le puede condicionar problemas cardiovasculares, que no es nada despreciable el porcentaje del por qué están muriendo los pacientes de EPOC. Es decir, más del 50% de los pacientes de POC tienen problemas respiratorios y cardiovasculares. Tenemos actualmente una actitud proactiva en control de la mortalidad de POC, es decir, ¿qué estamos haciendo para que nuestros pacientes de POC no mueran tanto? O por lo menos tratar de estabilizar su función pulmonar en la etapa que le estamos diagnosticando. ¿Qué estamos haciendo? Todos ustedes tienen la experiencia clínica de ver pacientes. Por lo tanto, esta es una simulación de un paciente que se llama Arturo, tiene 62 años, es lo frecuente que vemos en la consulta, tiene un índice de masa de 26 y satura 91 en reposo. La observación principal aquí es en reposo. Doctores, normalmente nosotros solo medimos oxigenación en reposo. Y no es lo mismo actividad que reposo. Si nosotros medimos su oxigenación haciendo alguna actividad, que para eso sirve la caminata de 6 minutos, la misma oxigenación puede ya empezar a disminuir en la actividad y empezar a generar problemas cardiovasculares o incluso en sueño. En el día, por supuesto, están bien, pero al perder el control respiratorio al dormir en sueño profundo, empiezan a desaturar. Y por lo tanto tenemos que intervenir de forma temprana en qué momento le tenemos que dar oxígeno como parte del tratamiento integral del paciente con EPOC.
Este paciente también, aparte, tiene hipertensión arterial sistémica, ya tiene una fibrilación auricular, que ¿qué le va a pasar a esa fibrilación auricular en el caso de que él ya tenga hipoxemia? Pues se va a incrementar. Tiene diabetes mellitus, tiene una espirometría, que es un tema como aparte que vamos a tocar ahorita, tiene una espirometría con una obstrucción grave al flujo aéreo, 49%. Su función pulmonar está muy deteriorada. Él ya tiene una escala de disnea MMRC3, es decir, hacer actividades por lo menos como subir escaleras, etcétera, ya le produce dificultad para respirar. Tiene precisamente un CAT de 18, ahorita revisamos esto, y ha tenido en los últimos 12 meses una exacerbación al menos moderada. Otro indicador de que este paciente no está bien es que está usando broncodilatador de rescate extra al tratamiento de base. Recordemos que salbutamol es el tratamiento de rescate, no es un tratamiento de mantenimiento. El efecto de los beta-agonistas realmente no excede 4 a 6 horas. Por lo tanto, no es un tratamiento de base. ¿A dónde le toca estar a Arturo si nosotros nos guiamos en las precisamente o los tratamos de estabilizar según las guías GOLD? Bueno, precisamente Arturo pues ha tenido precisamente 0 a 1 exacerbación y tiene un CAT mayor de 10. Tenía 18 puntos en su calidad de vida. Recuerden que también los cuestionarios de calidad de vida o de síntomas son autoaplicables. El mismo paciente puede decir que se siente bien a pesar de que está desaturado. Yo, una de las cosas que normalmente le digo a los pacientes para que me entiendan la gravedad de su problema es que lo respiratorio es una comparación burda, pero es válida. Un ejemplo, un paciente con diabetes le pica a uno para medir la glucometría y tienen 216. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Alguna molestia? No. ¿Qué está sucediendo? Que él se está adaptando precisamente a manejar niveles altos de glucosa y ustedes se los tratan de controlar mucho más estricto y él dice que se siente mal. En oxigenación es lo mismo. Nosotros medimos oxigenación 88, 87%, que ya no es correcto. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Le falta el aire? No. ¿Qué está sucediendo? También está echando a andar mecanismos de tratar de compensar y pierde la sensibilidad de disnea en ese momento. Este paciente le toca estar precisamente en un panel B. Por lo tanto, solo le tocaría un broncodilatador de acción larga, un LAMA o un LABA. ¿Cuáles conocemos como LABA? Pues indacaterol, formoterol, etcétera, LAMA, tiotropio, meclidinio, etcétera. Sin embargo, este paciente, lo que necesitamos nos va a pasar como asma. Nos dimos cuenta que tenemos que iniciar esteroide de forma muy temprana porque solo le estábamos dando salbutamol en las etapas más básicas de asma. ¿Qué es lo que estábamos dando? Es decir, vuelvo al ejemplo de diabetes. Tómese la pastilla según se sienta sus niveles de glucosa. Eso no es un tratamiento de base. El proceso inflamatorio continúa. Lo mismo en EPOC. Por lo tanto, afortunadamente las guías 2023 ya cambian todo este esquema que es un poquito más complejo a solo esto. Tenemos pacientes con un grupo A, que es decir, su escala de disnea es verdaderamente nula, solo actividad extenuante le genera falta de aire y tiene un CAT menor de 10, es decir, no se siente tan mal en un cuestionario autoaplicable. Tenemos a un paciente en el grupo B donde tiene una disnea un poco mayor y tiene más síntomas en un cuestionario autoaplicable. Y en lugar de tener grupo C y grupo D, ya tenemos un grupo único que se llama grupo E, de exacerbación. Es decir, no importa cómo se sentía, ni qué BEF1 tenía, ni qué escala GOLD tenía.
Si ya se exacerbó, ese paciente en automático, una exacerbación, y ustedes lo saben, tanto de asma, de POC, se manejan con esteroide, no solo inhalado, sino también sistémico. Por lo tanto, ya inicia o un paciente que llegó con nosotros en un grupo E, es decir, con cualquier exacerbación, tenemos que iniciar una triple terapia de forma inmediata. Ese es un mensaje de las nuevas guías 2023. Además, los objetivos de un paciente para mejorar su EPOC es que tenemos que mejorar su calidad de vida. Tenemos que disminuir la mortalidad. Tenemos que prevenir y tratar exacerbaciones, ralentizar su función pulmonar y mejorar la tolerancia al ejercicio. ¿Cómo mejoraríamos la calidad de vida? ¿Qué sucede si a un paciente yo, en lugar de decirle, no use el oxígeno, póngase un portátil y ya va a poder tener libertad de caminar? El paciente se va a sentir con la mayor seguridad de poder salir. Disminuir la mortalidad, justo es precisamente el objetivo de esta charla. Prevenir y tratar exacerbaciones. Vacunas, precisamente vacunas y la atención precisamente de síntomas de forma inmediata. Ralentizar la caída de la función pulmonar, que es parte de esta misma charla, con un tratamiento óptimo, y mejorar la tolerancia al ejercicio. Hay un índice, sobre todo para medir EPOC, que se llama índice de Bode. Nosotros, cuando empezamos a ver que GOLD no precisamente es lineal en la mortalidad, es decir, el A no tenía realmente obligadamente una mejor sobrevida que B, o B que C, vimos entonces que sí puede predecir mejor la mortalidad en pacientes de EPOC. Para eso, el doctor Chelly justo precisamente diseñó el índice de Bode, que realmente fue lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Precisar de forma muy detallada qué paciente sí puede morir y la sobrevida en EPOC. Con solo 4 cosas: su índice de masa corporal, su BEF1, el grado de disnea y su capacidad de ejercicio medido por una caminata de 6 minutos. La disnea con escala, ya sea de Borg o MMRC, la que gusten, es correcto. BEF1 y su índice de masa corporal. Un paciente que se está desnutriendo, repito, está avanzando y caminando esta enfermedad. Otra cosa muy importante es que Bode sí determinó de forma muy lineal que el paciente con una escala 0 va a tener mucho menor mortalidad que un paciente con escala 1, con una escala 2 y que con una escala 3. Cosa que GOLD no hizo. Claro, como son las guías estandarizadas, pues eso no puede suceder. Sin embargo, otra cosa importante es que la escala GOLD, vean cómo determina la mortalidad. ¿Con qué precisión? Con 0.68. Y si nosotros nos vamos a Bode, determina la mortalidad con una precisión de 0.71, es decir, de una forma más precisa. Pero si todavía a Bode le sumo el índice de Cote, su precisión pronóstica se va a 0.81. ¿Y qué es el índice de Cote? Ahorita revisamos. Justo, recordamos que el paciente en una caminata, ¿se acuerdan que en reposo tenía 91%? Pero caminando se satura hasta el 80%. 2, si nosotros le hacemos una tomografía de alta resolución, vemos que el señor Arturo ya tiene áreas de enfisema verdaderamente grandes. Le medimos el índice de Cote, ahorita lo vemos, y su Bode fue de un 80%. ¿Qué podemos hacer para que este paciente no vaya a morir? El índice de Cote simplemente es sumarle más puntos a las comorbilidades que tiene un paciente de POC. Y volviendo a mi comentario inicial, un paciente de POC únicamente no tiene una enfermedad. Tienen hipertensión, tienen diabetes y tienen infinidad de otras enfermedades asociadas. El índice de Cote simplemente es más sencillo. Después de 4 puntos, incrementa la mortalidad de pacientes de POC. Ahora,
vamos a tomar decisiones contundentes contra la mortalidad. ¿Alguien de aquí sabe qué es el índice o el código infarto? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Se empezaron a abrir centros especiales para el manejo de pacientes con enfermedad cardiovascular de forma inmediata. No solo en niveles privados, sino a niveles también públicos. Existe solo cardiólogos hemodinamistas para la atención extraurgente de pacientes con enfermedad cardiovascular. Nosotros como neumólogos estamos tratando también de hacer nuestro código EPOC. Sin embargo, es muy difícil porque el índice de especialistas es mucho menor. Pero el código infarto ha disminuido la mortalidad hasta en el 58%. ¿Por qué? Porque se están atendiendo de forma oportuna e inmediata. Entonces, la balanza la queremos inclinar del otro lado. ¿Cómo podemos mejorar la mortalidad de EPOC? Precisamente con un diagnóstico oportuno. 2, con una evaluación integral, es decir, no solo ver lo respiratorio. Nosotros del grupo de medicina interna es dar un manejo especial. ¿A quién no nos ha tocado que nos digan, doctor, usted es mi internista, pero fíjese que últimamente tengo flujo vaginal? ¿Me puede dar tratamiento? Es parte del manejo integral. Lo mismo con pacientes de EPOC. Tienen EPOC, tienen una enfermedad respiratoria, pero también le podemos ver diabetes, le podemos ver hipertensión o le podemos ver cualquier otra enfermedad asociada. Bien, las exacerbaciones de EPOC, precisamente hay hipertensión, hay alteraciones precisamente sistémicas, inflamación, limitación al flujo aéreo, y estas exacerbaciones precisamente son las que queremos bloquear con un seguimiento multidisciplinario. Si bien a lo mejor el paciente solito no quiere un manejo integral, pero por lo menos sí referirlo a cardiología o nutrición o cualquier otra especialidad que fuera necesaria. Aparte también queremos inclinar la balanza hacia el otro lado con algo importante que se llama rehabilitación pulmonar, cosa que frecuentemente se nos olvida. Podemos dar ejercicios respiratorios a los pacientes con EPOC y mejorar su función pulmonar. Sí, sí podemos. A todos nosotros nos han llegado pacientes con el inspinómetro incentivador, que son las 3 bolitas, y nos dice que ese es el ejercicio que está haciendo. ¿Es correcto para EPOC? No, no es correcto para EPOC. Se va a obstruir más, va a atrapar más aire. Pero ¿qué ejercicios respiratorios sí son importantes para EPOC? Nosotros vemos en esta gráfica, justo precisamente este estudio, que la actividad física tiene que ver mucho con la mortalidad. Un paciente muy inactivo tiene una mortalidad mucho mayor que un paciente sedentario en comparación con un paciente muy activo. Y esto no solo lo vemos en EPOC, lo vemos en todas las enfermedades. Reinclinando la balanza, rehabilitación pulmonar. Hay ejercicios especiales y terapias de rehabilitación respiratoria especial para pacientes con EPOC, sobre todo en una fase avanzada. Y por ahí hay dispositivos especiales. ¿Puedo decir marcas? Sí, como aeróbica, por ejemplo, que sí le ayuda, porque los pacientes nos van a preguntar en la consulta, por ejemplo, doctor, el popote con agua, con el vaso con agua. Doctor, las bolitas, ¿sirven? No, no sirven en EPOC, pero sí hay ejercicios para mejorar precisamente su expiración. Bien, además, no solo para reinclinar la balanza, tenemos que dar una broncodilatación máxima. Recordemos que el paciente está extremadamente obstruido. ¿Cómo lo podemos broncodilatar? Pues con un tratamiento adecuado y prevención de exacerbaciones. Si un paciente ya no está tan inflamado, le damos además, por ejemplo, vacunas, recomendaciones especiales, pues el paciente va a tener menos frecuentemente exacerbaciones. Bien, y volviendo justo precisamente cómo podemos hacer una broncodilatación máxima. Si nosotros recordamos las 3 bases del tratamiento de la EPOC, me refiero al farmacológico, es un broncodilatador de acción prolongada, es decir,
que esté lo más posible en el tiempo sin tanto broncoespasmo. 2, los antimuscarínicos, tiotropium, meclidinium, etcétera. ¿Qué es lo que hacen? Disminuir la producción de flema, que es otra de las cosas que le molestan mucho a los pacientes de POC. Y por último, dar un esteroide inhalado. ¿Para qué? Para tratar de disminuir su proceso inflamatorio bronquial de forma crónica. Por lo tanto, el 2023 inicia con el pie derecho debido a que todos los pacientes que ya tuvieron una exacerbación es lo más correcto dar una triple terapia. Las guías latinas precisamente dicen que tenemos que interrogar precisamente a la historia clínica para ver qué vamos a hacer. Tenemos que saber si es una población de riesgo para otras infecciones o para otras enfermedades. Vamos a tener que confirmar la enfermedad mediante espirometría. Tenemos que excluir otras enfermedades u otros diagnósticos precisamente respiratorios. Y una vez que definimos que tiene POC, pues precisamente definir comorbilidades, qué grado de disnea, cuánto está obstruido, qué tan frecuente se enferma extra y precisamente su predicción de mortalidad. Muy bien. Antes, actualmente, precisamente solo dábamos una terapia doble para mejorar los síntomas. ¿Qué estábamos dando? Un broncodilatador de larga acción. Formoterol, bilanterol, indacaterol. Lo único que hacía es broncodilatar. Y un LAMA. ¿Cuáles conocen? Un meclidinium, tiotropium, el que sea. Y lo que estamos es no solo incrementando la broncodilatación, sino disminuir precisamente la producción de flema. Pero justo precisamente con las nuevas guías, por los nuevos estudios de respaldo, precisamente, el dar una triple terapia, el agregar esteroide a dosis muy baja, mejora no solo los síntomas, reduce las exacerbaciones y por lo tanto reduce la mortalidad. ¿Qué beneficios tiene la triple terapia? Precisamente aliviar la tolerancia al ejercicio, aliviar síntomas, ralentizar la caída de la función pulmonar y justo precisamente esto se vio con asma. Si no dábamos esteroides de forma prolongada, inhalados de forma prolongada, el paciente remodelaba frecuentemente su vía aérea y ya no regresaba a lo normal. Lo mismo en EPOC. Por lo tanto, las recomendaciones internacionales y nacionales refieren actualmente con las nuevas guías que es correcto iniciar una triple terapia y sobre todo si este paciente tuvo una exacerbación ya previa. El estudio IMPACT precisamente demostró que el uso de una triple terapia cerrada tiene un impacto en la mortalidad, disminuyó 42% el riesgo relativo de morir precisamente en el tiempo, en días. No solo ya a los 30 días se ven una diferencia importante, sino se va separando de forma acumulativa. A mayor tiempo de uso, menor mortalidad. Y bueno, ya casi para acabar, tenemos subdiagnósticos en los pacientes de POC. Siempre se ha dicho, incluso frecuentemente en años salen unas nuevas tesis por parte del Instituto de Enfermedades Respiratorias donde se hacen con estudiantes de medicina y es mucho más difícil, doctores, enseñarle a un estudiante de medicina a leer un electrocardiograma que una espirometría. Sin embargo, en nuestra escuela, en nuestra formación básica, siempre nos enseñan a leer electrocardiogramas y no espirometrías. Por lo tanto, muy pocas personas y está poco difundido el uso de la espirometría, ya no solo como diagnóstico, sino como seguimiento. Con eso podemos ir viendo en el tiempo cómo va la función pulmonar de un paciente de POC. Vean que en el estudio platino, justo precisamente, más del 88% de los pacientes de POC no tenían un diagnóstico. Algunos pacientes tenían el diagnóstico errado y justo precisamente se les hizo una pregunta. ¿A cuántos pacientes se les había hecho espirometría en la vida
al menos del 11% de los encuestados en la vida. En los últimos 12 meses, ya en los pacientes de POC, 2%. Y en los pacientes fumadores, que es el factor de riesgo más elevado para EPOC, en el menos de los 18% de los fumadores, de los encuestados, se les había hecho alguna vez alguna espirometría. Por lo tanto, no podríamos confirmar el diagnóstico de EPOC. Otra cosa importante por ahí nos queda, que es fluticasona estaba relacionado con la aparición de neumonías. Este mismo estudio nos demostró que efectivamente con o sin el uso de esteroide realmente no había mayor riesgo de neumonías porque la dosis de esteroide era muy baja. El informe que salió acerca de más riesgo de neumonía es con 1000 microgramos de fluticasona, es decir, que era la dosis tope, a diferencia realmente de lo que se usa actualmente. Y entonces, no había diferencia en el usar esteroide inhalado con el riesgo o no de tener neumonías. Otra cosa importante es, bueno, los dispositivos. La mayoría de nuestros pacientes con EPOC oscilan entre 60 años hacia arriba. Oscilan. Aunque hay pacientes de todas las edades. Sin embargo, a una persona mayor en la consulta diaria respiratoria es muy difícil poderle explicar no solo el uso, sino el armado. ¿A alguien le ha tocado usar este tipo de dispositivos? Viene por separado, le tienen que quitar el plástico, poner el vial, cerrar y de hecho hay pacientes que con la mano no pueden coordinar precisamente la fuerza para poderlo girar. Otra cosa importante es que con los dispositivos IDM, que son los presurizados de medio, no solo no coordinan la respiración al momento del disparo, por lo tanto se les chispa alrededor de la boca el inhalador, por lo tanto no hace el efecto de forma adecuada. Y con el dispositivo Ellipta, sí, eso sí se ha visto, que es fácil de usar, simplemente lo abren, lo inhalan y aquí sí, con una persona que tenga la fuerza para inhalar a través de un popote o chupar agua a través de un popote, tiene la fuerza para usar este dispositivo. Por lo tanto, como no sale, el paciente lo inhala, no hay necesidad de la coordinación al momento del disparo con el momento de inhalarlo profundo. Lo que sí es que siempre hay que, la recomendación de que supervisarles la técnica durante la consulta. Eso es vital e importante. Y bueno, ya para concluir, ¿qué nos podemos llevar al consultorio? Pues que la EPOC es una de las principales causas de muerte y precisamente lo que queremos es reducir que mueran pronto. ¿Por qué la EPOC es tan letal? ¿Por qué se mueren mucho los pacientes de EPOC? Pues porque tenemos un subdiagnóstico. No estamos usando precisamente espirometría. Estamos haciendo diagnósticos ya en fase donde necesitan oxígeno suplementario. Pues ya es una fase súper avanzada. O los estamos diagnosticando cuando vienen a nosotros en nuestro consultorio con una exacerbación y por lo tanto no solo tienen EPOC, tienen otras comorbilidades. Desde la primera visita debemos de evaluar el riesgo de EPOC. Se recomienda el índice de Bode más el índice de Cote. Incluso, doctores, los laboratorios ya lo regalan para que el paciente antes de la consulta solito palomee su encuesta y entre con nosotros con su CAT. Nosotros le hacemos el Bode lo más rápido posible y podemos determinar el riesgo del paciente. Además, tenemos el compromiso de ahora de solo hacer un diagnóstico más temprano, una evaluación integral, darle un tratamiento multidisciplinario, darles ejercicios de rehabilitación y prevención de exacerbaciones, que en eso ustedes tienen más experiencia que nosotros. Y la triple terapia, no se les olvide, no tengan miedo, incluso ya es la verdadera y nueva recomendación de las guías para EPOC 2023. Cualquier paciente que tenga una exacerbación, inmediatamente tenemos que iniciar una triple terapia.
ya son las guías EPOC 2022. Y cualquier medida preventiva que tomemos hoy precisamente se traducirá en que los pacientes EPOC estén mucho más estables. Esta es una diapositiva de farmacovigilancia del compromiso precisamente del laboratorio. Si ustedes llegaran a tener cualquier eventualidad con precisamente el tratamiento, solo basta de informar y únicamente. Yo les agradezco hasta aquí. No sé si ustedes tienen algún comentario acerca precisamente del manejo de pacientes con EPOC. Muchísimas gracias.